Entonces, en anfiteatro, sobre todo para los parciales prácticos, es muy importante ubicarse la cara superior, la cara anterior y todas esas caras. Entonces, el riñón tiene dos polos, un polo superior y un polo inferior. ¿Cómo ubico yo los polos? ¿O cómo sé cuál es la cara superior y cuál es la cara inferior? La cara superior es más grande que la inferior. Exactamente, la cara superior es mucho más ancha, pues no mucho, pero ustedes logran diferenciar que el ancho es mayor a la cara inferior, que es un poco más angosta, ¿sí? No siempre las muestras va a ser así. Entonces, ¿cómo yo ubico también de otra forma? Por la distribución del urétero de la pelvis, que es esto. La pelvis renal. Es esto de acá. Esto ya es urétero y esto de acá es pelvis. Entonces, ¿yo cómo sé para dónde va el urétero? Pues para abajo por la fuerza de la gravedad. Entonces, digamos en este ejemplo. Acá sí ven que esto como que, ¿sí? En cambio, si yo lo hago de esta forma, se dobla y no tiene como mucho sentido que vaya para este lado. Entonces acá yo también puedo ubicarlo, lo mismo, polo superior y polo inferior. ¿Sí? ¿Claro con eso? Sí, no. Polo superior, polo inferior. Ahora, en cuanto a cara anterior y cara posterior, se suele decir que la cara anterior es mucho más ovalada o convexa y la cara posterior es mucho más cóncava o plana. Entonces, esto tampoco es así siempre. Entonces, algo para ubicarme en anterior y posterior es la pelvis renal. ¿La pelvis está más anterior o más posterior? Posterior. ¿Seguros? Sí. Exactamente. Entonces, ubiquémonos en esto. Listo. Acá tengo. ¿Para dónde va la pelvis? ¿Para allá o para acá? ¿Para allá o para acá? Para allá. No, hacia arriba. Ahí. Ajá, tiene más sentido que vaya para acá. Además, el polo superior es más angosto. Entonces, listo. Ya tengo la pelvis. Que normalmente es al revés, ¿no? ¿Qué va? Más ancho, ¿no era? Más ancho. Dije. Angosto. Bueno, más ancho arriba, más angosto abajo. Entonces, la pelvis renal son estas estructuras que ya vamos a ver más adelante cómo se forman, que van a terminar como el uréter, ¿cierto? Dijimos que ella era más posterior. Entonces, si ella es más posterior, ¿qué voy a encontrar anterior a ellas? Las arterias renales. Anterior. Arteria y vena renal, que son las demás estructuras que forman parte del hilio renal. ¿Saben qué es el hilio renal, cierto? El hilio renal es a donde llegan todas las estructuras desembocando en la cara más medial del riñón. Ese es el hilio renal. Entonces, de esas estructuras del hilio renal, la más posterior es la pelvis. Entonces, si yo tengo la pelvis acá, ¿cierto? Y tengo arterias y, bueno, vasos acá más despuésito de la pelvis. Entonces, tiene sentido que como tengo la pelvis posterior y los grandes vasos hacia anterior, entonces está la cara anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de cara posterior? Miren, por ejemplo, esto. ¿Esto es polo superior o polo inferior? Superior. ¿Qué dicen ustedes? Acá no tengo pelvis para decir. Por eso. Entonces ahí sí toca por el ancho o por el angosto. Entonces, ¿cuál es más ancho? ¿Arriba o arriba? Esta no es la pelvis. Sí, esa es la pelvis, pero no veo hacia dónde va el video. ¿Qué dicen? Pues la idea es verlo así. ¿Qué dicen? ¿Qué es más ancho? Arriba, ¿cierto? Entonces, esto de acá es el polo superior y esto de acá es el polo inferior, que es más angosto. ¿Qué cara es? ¿Anterior o posterior? Miren que es más Anterior. ¿cierto? Pero esto es cara posterior. ¿Por qué es cara posterior? Porque miren que acá la pelvis es lo más posterior. Entonces yo no tengo nada detrás de la pelvis. Tengo es puro grasa renal o seno renal, que luego vamos a ver qué es esto. ¿Cierto? Miren esto. Ahí ven una arteria, ¿cierto? Entonces ustedes me dirán, si yo les acabo de decir que detrás de la pelvis no hay nada porque la pelvis es lo más posterior, entonces esa arteria, ¿quién es? Primero posterior. La arteria renal posterior. Ajá. Que cae el trayecto en el seno renal. Ahí está. Ajá. Entonces, si yo veo solo la pelvis sin ninguna o casi ninguna arteria, esa es la cara posterior. ¿Esta qué cara es?
teniendo en cuenta estas estructuras. Y ustedes también me van a decir, Hoy, esta, ¿qué cara es? su anterior. ¿Esta qué cara es? Usted me va a decir, ¿qué cara es esta? Eso se ríe, esto se ríe. Y usted me va a decir, ¿qué cara es esta? Y usted. Usted me va a decir, ¿qué cara es esta? A ver. Y usted no tampoco. Mentira, ustedes cojan cualquiera y me ubican. A ver, esperen. Es una cara posterior. O sea, díganme qué riñón es, derecho o izquierdo. Entonces ahí toca que se ubican en polo superior o polo inferior. Entonces, ¿quién cree que ya lo tiene? A Esto ver, es riñón derecho. bueno, derecho. Entonces, polo superior clarísimo. ¿Sí? Polo inferior. ¿Cara anterior o posterior? Anterior. ¿Anterior? ¿Por qué? Pues esta va a ser la arteria renal. Entonces, tiene razón. Esto es la pelvis. Anterior a la pelvis tengo los grandes vasos que son arteria y vena. ¿Cómo diferencio la arteria y la vena en el hilo renal? La vena, las paredes de la vena son mucho más delgadas, ¿sí? Por eso tiene una forma aplanada. La vena siempre va a tener una forma aplanada, hablando del hilo renal. Y la arteria es como más gruesa el endotelio de las paredes. ¿Listo? ¿Usted dice que es pulmón derecho o izquierdo? Sí, riñón derecho. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Seguro? Si esta es la cara Cara anterior anterior. y esto es superior, Ah, ok. o sea, esto va adelante. Vas volteado. Vas hacia la izquierda. Es el izquierdo, pero no volteado. Ay, no, aquí no se ve nada. Exacto. No se ve No, nada. me sí, tan chistoso. ¿Qué más? ¿Qué hizo usted? Tu riñón derecho, esa es la cara posterior. lóbulo es el superior o es este? Esa es la cara inferior. Este es el superior. Esta ¿Qué es hizo la- usted? Esta es riñón derecho, cara posterior, y esta es la cara inferior, a pesar de que es más gruesa. Esta es la pelvis. ¿Por qué cara inferior? Donde la Pero acuérdense que ahí la pelvis, Este es como posterior, está ¿cierto? también, ahí Pues sí sí, sería porque ahí solo se ve la pelvis. la pelvina fue Este es arriba, posterior. O sea, ya cae así, o sea, debe estar más O para sea, arriba. cuando se refiere a cara anterior o posterior es que O sea, anterior sí, se ve la, si estuvieran la arteria superiores, y la ella vena no y en puede posterior caer solo la así, yo no pelvis. puedo tener así, porque iría en contragravedad si no tengo los dedos. Pero mire, Tiene que estar como si o sí hacia esto de abajo. acá Yo creo que no es pelvis. No es pelvis, entonces sí ya me corchó mi papá. Entonces, esto de acá pueden ser otras estructuras, puede ser por ejemplo parte de la vena. Y si yo no tengo pelvis, No, entonces si ¿qué no, cara es? pues me toca decir que está Entonces vayan a mirar, siga mirando. ¿Esto es posterior? la pelvis. Si no tengo, ¿Por qué es posterior? mejor. Porque no hay nada. Bueno, uno porque no hay nada, ¿cierto? Solo por eso, porque entonces yo tengo la pelvis renal ya. y posterior a ella yo no tengo absolutamente a nadie. En algunas ocasiones, como creo que uno de ellos, en este cómo es que esto está difícil. eso está difícil. En algunas Es ocasiones posterior queda porque posterior a la pelvis. en algunas ocasiones posterior a la pelvis se encuentra la rama segmentaria posterior de la arteria renal, que ya vamos a ver todas las ramas. Ok. Ya. Entonces, y acá, ¿qué es superior y qué es inferior? Creo que este es. Ajá. Exactamente. Ahí tengo pelvis renal. No, ¿cierto? Si no tengo pelvis renal, ¿qué dónde se ubica la pelvis? ¿Posterior o anterior? La pelvis renal se ubica posterior. Entonces, si yo no tengo pelvis renal, quiere decir que el riñón me lo cortaron Más mucho anterior. más anterior para que yo no pueda ver la pelvis. Veo solamente las arterias. Entonces, esto es cara anterior. Si esto es cara anterior, esto es superior, esto es inferior, ¿qué pulmón? ¿Qué riñón es? ¿Anterior? Anterior. El derecho, este es el derecho. Ajá. Eso seguro también puede ser Seguro que no. por detrás de esto, lo único que hay es la La arteria. Pues eso no puede ser la arteria. Ya le Entonces, para que sea anterior o posterior, la pelvis va a ser más posterior a la arteria. Esta de acá adelante y la vena que es más aplanada. Y si solamente tenemos pelvis renal, pues va a ser cara posterior. Entonces, esto es, ahí le alcanzaron a cortar parte de la pelvis, entonces esto es anterior. ¿Por qué pulmones derecho? El riñón. Otra vez, ¿qué riñón es? Derecho. Ajá. Pulmoncitos. Ese también es derecho. Exacto, también es derecho porque tengo acá un montón de vasos y acá la pelvis hacia posterior.
Este es izquierdo, ¿cierto? No, mentira, sí, esperen. Sí, es izquierdo, superior, inferior. Los grandes vasos hacia anterior de la pelvis. Ahora con usted, mi papá. Esto viene así. Entonces, mire, polo superior, claro. Polo inferior, más angosto. Ahora, estas estructuras de acá son los cálices menores. Yo lo que digo es que esa puede ser parte de la pelvis, así Y esto de acá, mal tensionada, no sé. Porque detrás de eso ya es posterior, detrás de eso lo único que queda es la arteria posterior y no, esa no es. pero es que acuérdense que hay variaciones. Por ejemplo, mire, esto es una arteria polar. ¿Sí ya? Sí. No, yo siento que acá no me alcanzaron a cortar la pelvis. ¿No siente que no puede ser parte de la pelvis? No, yo creo que no. Igual este está dudoso. Sí. Igual en los riñones que están dudosos no pregunto. Si esto fuera la pelvis, entonces Sería el el riñón derecho. Si no porque fuera la sería pelvis, sería el izquierdo. Exactamente. No necesariamente eso tiene que ser posterior. ¿Sí me entiende? O sea, que A ver, corten más espere. cerca. Digamos, ¿Ustedes qué opinan de tenemos este esto, paso? digamos que esta es la parte. Bueno, pero Uy, si cortan el poquito más de acá, obviamente va a salir la pelvis. Esto es cara posterior. ¿Sí ya? Pero sea anterior. Sigue siendo anterior. Esto es anterior porque mire, ¿quiénes son estos? Los vasos. Los vasos siempre son anteriores a la pelvis y la pelvis siempre es posterior a los vasos. Eso es claro. O sea, si yo veo pelvis y veo vasos, bastantes vasos, entonces es cara anterior. Estas son las Si yo veo, arterias, pero no de la vena. ese sería el derecho porque eso es superior. Si yo veo solamente pelvis, si ya veo solamente pelvis como en este caso, yo no veo ahí arteria renal, no veo ahí vena renal. Entonces, como veo solo la pelvis,